Ya, estimados, vamos a comenzar con la solución de la prueba número 1. Ya dentro de lo que se solicitaba era la creación de dos clases, cliente reserva, y teníamos que crear estos tres métodos custom y considerar también estas validaciones. Y además en el menú solo debería estar la creación de la reserva, no era necesario el cliente, mostrar la información de la reserva y realizar el descuento que hace referencia a los tres métodos custom. Por lo tanto, dentro de la clase cliente habían algunos atributos que eran necesarios, lo que era, por ejemplo, el tipo cliente, el correo, la edad, ¿cierto? Y, por ejemplo, para el tema de las reservas, también habían algunos atributos que eran importantes, como calcular la cantidad de días. Hay gente que estuvo indicando la cantidad de días y hay otros que estuvieron guardando la fecha desde hasta, y de esa manera estaban obteniendo la cantidad de días, que eso igual estaba correcto. Por lo tanto, vamos a crear un nuevo proyecto, perdón, file, new project, Java application, vamos a escribir prueba 1, PGI, vamos a finish. Ya lo primero era crear los packages, ¿sí? En este caso, el primer package que deberían crear era el package de modelo, ¿sí? Entonces, cl.duoc.pgi.modelo, porque es aquí donde vamos a estar guardando todos los archivos que hacen referencia con modelo. Había otro package que era necesario crear que podían trabajarlo como negocio o validaciones, ¿ya? cl.duoc.pgi.negocio, que acá nosotros vamos a agregar por ahora la clase que va a hacer referencia a las validaciones. Ya dentro de la clase teníamos que comenzar con la primera clase, que era cliente. Recuerden que deberíamos utilizar el concepto de colaboración. Por lo tanto, dentro de los atributos de la siguiente clase, que era reserva o evento, deberían aquí generar esta relación. Entonces vamos con los atributos. Private int root, el dígito verificador, la edad. También tenemos private string, que era el correo y el nombre de la persona. Private un char, que va a ser el tipo cliente. Ya la n para nuevo y a para antiguo. Ya aquí me falta, ahí está. Y estamos. Con eso eran 6 atributos tenemos acá. Creamos los get y setter, que en esto la gran mayoría los tuvo buenos. Después hay que crear los constructores con parámetros y el constructor sin parámetros. Luego de eso vamos a la siguiente clase, que es la clase reserva. Vamos finish, y acá tenemos que identificar cuáles son los atributos propios de la clase reserva. En este caso, yo agregué, por ejemplo, el código de la reserva, el valor total, porque también lo estaban solicitando, eh, la fecha de inicio, date, fecha inicio, y la fecha final, la fecha fin. Ya acá hay que importar la librería de java.util.date, no de sql.date. Y lo otro que era importante, el cliente. Y aquí estábamos utilizando el concepto de colaboración. Y por último agregué la habitación. ¿Ya? Y acá tenemos que hacer exactamente lo mismo. Crear insert code, los get and setter. Crear también el constructor con todos los parámetros y el constructor sin parámetros. Perfecto. Ya, ojo que deben trabajarlo con private, así estamos encapsulando los atributos en la clase. ¿Ya? Luego de eso, ¿qué nos estaban solicitando? Ya tenemos todos los atributos y comenzamos con los métodos custom. En este caso, debe existir un método que permita mostrar la información de la reserva. Era necesario hacerlo en la clase de la reserva. Entonces, al final, podíamos nosotros crear un método que sea para poder desplegar los datos completos de la reserva, ¿sí? Yo los datos que estaba solicitando eran básicamente los datos de la reserva y algún dato de la clase cliente, podría ser el root, el nombre, ¿ya? Entonces vamos con imprimir datos reserva. Public, ¿cierto? Void, porque no va a imprimir nada. Mostrar info reserva.
Y acá en mostrar info reserva teníamos que solamente llamar a los south para obtener y para imprimir el valor en consola. Código reserva, dos puntos, más this.get, get código, ahí está, ¿cierto? Ahí está el código de la reserva. Voy a imprimir ahora el dato de la fecha inicio. Fecha inicio más this.get fecha, ahí está, fecha inicio. La fecha fin también es necesario que aparezca, en vez de fecha inicio es fecha fin. Y voy a agregar aquí el tiro un valor del cliente. En este caso sería, por ejemplo, el root del cliente, root cliente, que me faltan los dos puntos. Y acá teníamos que llamar también a this.get cliente, que ahí está. Y para acceder al dato cliente, en este caso era get el root y lo vamos a concatenar con el dígito verificador, ¿sí? Entonces this.get cliente, ahí está, punto get root, perfecto. Y vamos a agregar también el nombre, ya, south, podríamos escribir acá nombre cliente, this.get cliente punto get nombre. Ya con eso estaba el primer método, ok. El segundo método era validar el descuento, ¿sí? Entonces, public, vamos a escribir acá, aplicar descuento. Y dijo que aplicar descuento teníamos que considerar si es que era un cliente nuevo o si la reserva era por mínimo 4 días, ¿ya? Y se va a aplicar un descuento X. Ese valor X hace referencia en que podían ustedes crear el valor como parámetro de entrada o definirlo ustedes, me da lo mismo. Ya, in obtener descuento, ¿cierto? Acá vamos a recibir el valor del porcentaje del descuento, que va a ser int porcentaje descuento, perfecto. Y ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, validar si es que el cliente es nuevo, ¿sí? En ese caso podríamos hacerlo directamente en un if. Entonces podríamos escribir this.get cliente, ahí está, punto get tipo. Como es un char, recuerden que tenemos que utilizar acá la sentencia en comillas simple. Y teníamos que validar aquí la cantidad de días. Si es nuevo, se tiene que aplicar un descuento, que lo voy a aplicar acá al tiro. Debería ser, voy a declarar una variable, in descuento es igual a 0. Y acá podríamos nosotros llamar descuento, va a ser igual a, ¿qué cosa? This.get valor total multiplicado por el porcentaje de descuento que viene como parámetro de entrada y lo vamos a dividir por 100. Y todo este valor nosotros podemos hacer un cas para int para que el valor sea de tipo entero, ¿ya? Y por último vamos a retornar el descuento. Ya, perfecto. Ya, por lo tanto, la otra opción era de que obtuviésemos la cantidad de días. Entonces, si alguien está utilizando los días como un atributo dentro de la clase de reserva, estaba bien. Si alguien estuvo trabajando con fecha, también se puede hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos que de alguna manera obtener los valores de la fecha inicio, fecha fin, restarlo y poder después dividirlo por la cantidad de milisegundos. Entonces, miren, yo escribo acá, voy a escribir una variable que se llamará días, int días es igual a 0, por ejemplo. Y acá lo que nosotros podemos hacer es identificar días va a ser igual a this.get fecha fin, ahí está, cierto, punto, acá hay una opción que es el get time, que más de algunos escuché que lo estaba utilizando, get time, ven, y me devuelve el valor numérico, ya me devuelve un único número de tipo long, que es un valor bastante grande. Entonces vamos a trabajar con el get time y este valor lo vamos a restar con this.get fecha inicio, ¿cierto? Punto get time también, ahí está. Entonces la resta de estos dos valores, como es en milisegundos, yo tengo que de alguna manera poder dividir todos estos valores, ¿cierto? Dividirlo en
una variable que sea de milisegundos, ¿ya? Pueden utilizar, por ejemplo, el valor de milisegundos de un día es 864, ¿cierto? Y sí, 86 segundos, entonces 86.004, 1, 2, 3. Ya, entonces esto que estaba acá, nosotros podíamos transformarlo, ¿cierto? Dividirlo acá en este valor para obtener la cantidad de días. Y después esto lo casteamos para que nos dé el valor numérico de entero del día en sí, ¿ya? Recuerden, estamos obteniendo la fecha final, que iba a ser un número bastante largo, menos la fecha de inicio, y ese resultado iba a ser un valor en milisegundos. Y ese valor lo estamos dividiendo por 86.400, que es el valor que nos sirve para poder identificar la cantidad de segundos de un día, ¿sí? Entonces, ya que tenemos el valor de días, también la otra opción era preguntar si días es mayor o igual a 4. ¿Sí? Si es así, se tenía que aplicar el descuento y después se estaba retornando el valor, ¿ya? El tercer método custom, lo que tenían que hacer era mandar un correo. Sí, pero ojo que al mandar el correo debería ser un día antes de la fecha de inicio, ¿sí? Y dijo que el correo era básicamente imprimir por consola, como si estuviésemos enviando un correo real. Entonces public void enviar correo recordatorio. No recibimos ningún parámetro de entrada porque todos los datos los tenemos acá. Y lo que tenemos que hacer es imprimir un valor. Por ejemplo, era imprimir south y podríamos escribir estimados o estimada. Le recordamos que su reserva es mañana, ¿ya? Entonces, para validar este mensaje, lo que teníamos que nosotros hacer acá era validar si es que los días, ¿cierto?, era igual a 1. Entonces, claro, aquí también nos servía esta opción para poder obtener la cantidad de días, ¿sí?, considerando la fecha de inicio y la fecha de término, ¿ya? Y aquí teníamos que preguntar si los días es un día antes, por lo tanto día es igual a 1. ¿Qué significaba eso? Que efectivamente tenemos que mandar el correo, ¿ya? Vuelvo a insistir, aquí estamos obteniendo los días en el valor numérico, se está restando y se está dividiendo por el valor que entrega la cantidad de un día en milisegundos. Entonces, eso nos está devolviendo la cantidad de días reales, ¿sí? Ya. Y con eso estaban los tres métodos custom. Ahora, ¿cuáles son las validaciones que nos estaban solicitando? Habían 4, estaban esas 3, y esta validación del nombre del cliente y la fecha de inicio no deben estar vacíos, ¿ya? Entonces, como nosotros creamos acá el negocio, vamos a crear acá un archivo, una clase que se llamará validación o validaciones, ¿ya? Le damos finish. Y acá en validación, ¿qué es lo que vamos a hacer? La primera validación es la fecha de la reserva, ¿ya? Dice que la fecha fin no puede ser mayor o igual a la fecha de inicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un método que va a retener un valor de tipo booleano. Ya todos ya estaban utilizando valores de tipo booleano en el retorno de las validaciones, así que eso está bien. Validar fecha reserva. Y en validar la fecha de la reserva tengo date, fecha inicio, date, fecha fin. Ya estos dos valores los necesitamos porque como acá no tenemos relación directa con los atributos de las clases, tenemos que entregarles los valores, ¿sí? Entonces podemos acá preguntar algo que estuvimos realizando y la gran mayoría ya lo aplicó, era que si la fecha fin, ¿cierto?, compararla con el compare to versus otra fecha que era la fecha inicio. Fecha inicio, ¿ya? Si esto me estaba retornando un valor mayor o igual a 0, retornaba que era un valor de tipo true, ¿ya? La fecha es válida. En cambio, si esa razón no se cumplía, teníamos que nosotros retornar un valor de tipo false, indicando que había un error ahí con la validación de las fechas, ¿sí? El otro dato que teníamos que validar era si el cliente era nuevo o antiguo, ¿ya? Entonces también public void, o sea, public boolean, perdón, boolean validar tipo cliente. Y acá también,
como no tenemos relación con la clase, tenemos que definir ahí qué tipo de datos necesitamos. En este caso era el tipo cliente. Y acá era un if preguntando, ¿cierto? Si es que el tipo de cliente era igual a A, ya de antiguo, o el tipo cliente era nuevo. Y si era nuevo, era la letra N, ¿sí? Esas eran las dos condiciones. Si eso es así, retornamos acá un true. En el caso contrario, podemos retornar acá un false. ¿Qué otra validación tenemos? La edad del cliente. Esto igual era más sencillo. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros la validación del cliente? Public boolean validar edad cliente, y acá también tenemos que recibir la edad y preguntar if edad es mayor de 18 años. Sí, si es así, estábamos retornando ahí un valor de tipo true. En el caso que no es así, que no se cumple esa condición, retornamos el valor false. Ya, lo otro era validar el nombre del cliente y la fecha de inicio no deben ser vacíos, ¿sí? Como son dos valores que vienen de tipo string, también los podemos validar ahí como un único método. Public boolean validar valor vacío, ¿cierto? Y en este caso acá lo que podemos nosotros trabajar, como estamos recibiendo un valor que es de tipo string, que es valor o el parámetro que estemos considerando, podemos preguntar if, ¿cierto? Si el valor punto length, ¿cierto? Es igual a 0, significa que hay un error, y si eso es así, vamos a retornar ahí un false, indicando que hay un error. Ya, en cambio, si no es así, vamos a retornar ahí un true. También podríamos validar aplicando quizás, no sé, como es la clase de string, podemos también validar con el isEmpty, que ahí está. Ya el isEmpty también nos va a devolver si es que el valor es vacío. Si es vacío nos va a devolver un valor true. También podría servir esa opción. ¿Ya? Incluso hasta comparar con vacío también podrían utilizarlo. Ya, por lo tanto ahí están todas las validaciones. Ahora, ¿qué nos faltaría? La creación del menú. Ya, porque ya creamos los constructores, excesadores, mutadores. Así que vamos con el menú. Y el menú tienen que crearlo siempre en la clase principal. ¿Ya? Entonces, dentro de esta clase principal, habían variables que, como tenemos que trabajar con un menú, tienen que utilizarlas siempre. ¿Ya? Como sería el escáner, teclado va a ser igual a, era new scanner system.in, ahí está, importamos. También vamos a trabajar con una librería que va a ser de tipo int para guardar la opción, ¿cierto? Y una que sea de tipo booleana para guardar ahí el flag para saber si es que mantener quizás validando algún campo en particular. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Yo les dije que ustedes deberían crear un cliente y no pedir los valores del cliente por parámetro de entrada, no pedírselos al usuario. Entonces yo puedo llamar directamente al cliente y reemplazar acá los valores. El primer valor era el root, podría ser 14, 258, 369. El dígito verificador iba a ser, por ejemplo, 5. La opción, que en este caso iba a ser la edad, voy a ser 19. Acá estaba el correo, que el correo era correo@correo.cl. Acá el nombre de la persona, Sebastián, y el tipo de cliente, si es nuevo o es un cliente antiguo. En este caso vamos a indicar que es un cliente antiguo. Y ahí está el cliente. Por lo tanto, eso era lo que teníamos que trabajar. ¿Qué otra cosa más teníamos que instanciar? La reserva, porque vamos a crear reserva. Entonces escribimos reserva es igual a new reserva. Ojo que esto porque después vamos a pasarle los valores, ¿sí? Comenzaremos a entregarle todos los valores que esté ingresando el usuario. Y por último, la validación. ¿Por qué? Porque necesitamos también validar algunos datos. Entonces escribir valida podría ser, es igual a new validación. Ahí está. ¿Ya? Entonces eso era lo que teníamos que crear, ¿cierto? Que son las variables mínimas para poder trabajar. Luego de ello, ¿qué teníamos que hacer? Crear nuestro do, que es la forma más rápida y fácil de poder trabajar con un menú.
¿ya? Y en el do, obvio, teníamos que trabajar con nuestro case, ¿ya? Entonces, acá escribimos el while, y acá siempre va a ser opción diferente a alguna opción que estemos validando. En este caso va a ser 1, 2, 3. Por lo tanto, 4 va a ser la opción de salida. Entonces acá escribimos 4. Ya, opción, ya me está indicando que no tiene ningún valor, eso está bien porque nosotros ahora vamos a imprimir el menú y mostrárselo al usuario para que él tenga que decidir qué es lo que quiere hacer. South, y acá escribimos menú, ¿cierto? Después otro south, donde ya comenzamos a indicar los valores. 1 es igual a crear reserva, porque eso era lo que se estaba viendo, recuerden, no era necesario pedir los datos del cliente. Tenemos crear reserva, el otro era mostrar la reserva, el 2, mostrar la reserva, 3 era aplicar el descuento, y por último la opción número 4 era salir. Ya, entonces acá tenemos que nosotros generar ahí la opción número 4. Y automáticamente tenemos que ahora guardar el valor de la opción, va a ser igual a teclado.nextInt. Ahí está. Ya, entonces opción va a guardar ese valor. Con eso esto ya está ok y ustedes ya podíamos ejecutarlo para ver cómo vamos. Si es que va bien, si es que se están logrando crear el menú. Entonces si nosotros seleccionamos 1, ¿cierto? Hasta que seleccionemos 4 y con eso ya se termina el proceso. Y ahora el otro que era importante era la creación del switch, ¿ya? Todos generaron el switch. Entonces acá nosotros agregamos opción, que es el valor que estamos rescatando una vez que ingresa el valor o selecciona el valor el usuario. Y tenemos el case 1, break, case 2, break, el case 3 con su break, el case 4 que es saliendo, ¿cierto? Entonces cuando sea saliendo va a imprimir acá saliendo de la aplicación, ¿cierto? Voy con su break. Y por último, la opción del default, ¿ya? Que acá era imprimir un mensaje indicando debe ingresar una opción válida. ¿Ya? Esas eran las opciones que había. Entonces acá vamos a darle el format y vamos a comenzar. ¿Ya? En el caso 3 había que aplicar un descuento. El caso 2 era más sencillo porque solamente teníamos que mostrar la reserva, ¿sí? Entonces como la reserva ya está creada acá, era solo llamar a la reserva, reserva punto, y acá el método era mostrar info reserva. Listo, con eso ya se había aplicado ahí el método número 2. El 3 también era más sencillo porque había que solamente llamar, bueno, básicamente había que pedir el porcentaje de la reserva y aplicarlo y pasárselo a este método que ustedes ya habían creado. Entonces vamos a hacer ese que es más sencillo, es ingrese porcentaje de descuento, puede ser entre 0 y 100, ese era un rango. Por lo tanto, este valor lo tenemos que guardar. Entonces int descuento va a ser igual a teclado.nextInt. Ahí está. ¿Sí? Eso va a ser el valor del descuento. Entonces, este valor de descuento yo lo tengo que asignar o pasárselo como parámetro de entrada a otra variable. Entonces yo voy a escribir acá descuento final va a ser igual a reserva punto obtener descuento. Y ahí le estamos pasando el valor del descuento. Y esto automáticamente nos va a devolver un valor de tipo entero, que es el monto del descuento. ¿Sí? Y acá lo que podíamos hacer era imprimir, ¿cierto? South, podíamos nosotros imprimir el valor de la reserva es, dos puntos, que aplicamos más, reserva.get valor total, ¿cierto? Después podíamos nosotros aplicar quizá el valor del descuento, si es que hay. South era el valor del descuento es, ¿ya? Más, y aquí también llamamos a descuento, que es esa variable, descuento final, ¿cierto? Porque el valor que va a retornar el método, si es que cumple la condición, va a retornar un valor. En el caso que no, iba a retornar un valor 0. Y acá vamos a dar un espacio y acá podemos mostrar el valor total. South, el valor total es
Y acá llamamos reserva.getValorTotal menos el descuento, ¿sí? Perdón, el descuento final, ¿ya? Entonces, claro, este valor me está indicando que... Ah, con el operador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este valor que está acá lo vamos a asignar acá en- en esta opción. Y vamos a aplicar aquí un CAS para poder forzar a que el valor que se retorne acá, ¿cierto? En esta lógica, lo transformemos en valor de entero, ¿ya? Y por último nos falta el primer caso, que el case 1 era crear la reserva en sí, era pedirle los datos al usuario. Por lo tanto, el primer dato era el código de la reserva. So, voy a nosotros pedir acá, ingrese el código de la reserva. Aquí lo tenemos que guardar, por lo tanto, para guardarlo, no sé si yo definí acá arriba código, no, ya entonces podemos guardarlo acá. In código es igual a teclado.next in. Ahí está el código, que ese después lo tenemos que setear a mi reserva. Vamos a ir haciendo eso al tiro. Reserva.set código, y ahí le estamos ingresando el valor del código. El siguiente campo que estamos solicitando, so, era ingrese el valor total de la reserva. Ya recuerden que nos estaba pidiendo que se calculara este valor, por lo tanto, podíamos nosotros definir un valor, ¿cierto? Que era el total, que era un valor que iba a ingresar ahí el usuario. Teclado.next int. ¿Ya? Y aquí también podíamos nosotros reserva.set total o set valor. Ahí está, el valor del total. ¿Ya? Y por ejemplo también la habitación, que también es un valor que podemos recibir directamente sin hacer ninguna validación. Entonces nosotros acá escribimos south, ingrese habitación, y acá también la habitación era un valor de tipo string, por lo tanto habitación va a ser igual a teclado.next next, ahí está, ¿sí? Y ahí tenemos la habitación, ¿cierto? Y la seteamos también en la reserva, reserva.set habitación, ¿ya? ¿Qué es lo que nos estaría faltando? Setear a un cliente, que lo vamos a hacer al tiro, pero setear la fecha de inicio y fin, que eran datos que era conveniente que los tuviésemos que validar, ¿sí? Los otros datos que se tenían que validar eran los datos del cliente, pero como les comenté, no era necesario que tuviesen que validar también el ingreso de esos datos, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Como vamos a estar trabajando con fechas, voy a definir dos fechas. La fecha de inicio, que va a ser, por ejemplo, nula al principio, y también la fecha fin, que también va a ser de tipo null. Vamos a aplicar ahí también la librería para que aparezca en sistema, ¿cierto? Ahí está. Y vamos a trabajar con simple format, ¿cierto? Entonces, simple date format, y lo llamaremos formato. Ya también tenemos que aplicar esta librería, ya, simple date format. Ya, por lo tanto, aquí nos va a faltar una variable porque vamos a tener que trabajar con un do. ¿Por qué con un do? Porque como estamos nosotros validando de que todos los datos que se están ingresando, por lo menos en fecha, tenemos que validarlo, ¿sí? Entonces, while, y acá validamos mientras flag, ahí está, flag sea igual a false, ¿ya? Mientras flag, no sé si lo declaré arriba, ahí está. Mientras flag sea igual a false, ¿qué significaba eso? Que tenemos que siempre estar mostrando todo lo que esté dentro del do. ¿Y qué es lo que va a estar dentro del do? Lo que nosotros le estemos ingresando, como pidiendo como parámetro al usuario. En este caso va a ser, en primer lugar, la fecha. Ingrese fecha de inicio, ¿ya? Y aquí le indicamos el formato, para que sepa, de d slash mm slash i, ¿ya? Este valor que se ingresa es una fecha de tipo string, por lo tanto escribimos fecha in es igual a teclado.next next, ahí está. Y ahí está la fecha de inicio, y también le vamos a pedir al tiro que ingrese la fecha de fin. Entonces vamos a copiar esto para reutilizar el código, fecha fin, el mismo formato, pero en vez de fecha in, que es de ingreso, acá vamos a agregar fecha fi, por ejemplo, que es la fecha final. Entonces aquí ya tenemos las dos fechas, la de inicio y la de la fecha de inicio y la fecha final, ¿ya?
Entonces acá tenemos que trabajar con un try. ¿Por qué? Porque como estamos trabajando con fechas, si es que se produce algún error, Java nos exige que tenemos que trabajar con el try catch, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el error que se puede generar acá? Un error de tipo parse exception, ¿ya? X, el nombre da lo mismo. Entonces, si se genera algún error, nosotros aquí vamos a mostrar algún mensaje. En primer lugar, el flag va a seguir siendo false, ¿ya? Ah, parece que se agregó acá al principio. No, tengo el try, que ahí está, tengo el catch, parse exception, tengo el flag y no sé si agregó algo más abajo. No, no sé, está bien, try catch. Ah, ya, porque primero falta el error, mostrar la consulta o la lógica que estamos haciendo para que se genere este try catch, lo que va a estar acá, que es la fecha, que lo vamos a hacer ahora. Ya, en el caso que da un error, vamos a mostrar aquí que el flag es false para que siga iterando. Y lo que vamos a indicar acá que la fecha es inválida. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con formato. Va a ser igual a new simple date format. Y el formato tiene que ser el mismo formato que nosotros indicamos acá. Ya, para que tenga lógica y sentido que el dato que están ingresando acá tiene que corresponder. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fecha de inicio, que es la fecha que yo declaré acá como variable, que ahí está. Fecha de inicio va a ser igual a formato.parse. ¿Y qué valor vamos a estar parseando? En primer lugar, la fecha de inicio. ¿Ya? En segundo lugar, lo mismo, pero con la fecha de fin. Dejen validar si el nombre es... Sí, fecha fin. Fecha fin es igual a formato.parse, ahí está. Y acá es fecha fi, porque es la fecha que se ingresó. Ya, por lo tanto, recuerden, miren, estamos pidiendo una fecha de inicio, estamos pidiendo una fecha de fin. Las dos variables se guardan de manera independiente con un valor de tipo string. Acá estamos haciendo el parse de la fecha a un dato de tipo date, ¿sí? Por lo tanto, definimos que este es nuestro el formato que vamos a estar utilizando. Acá ya estamos parseando las dos fechas al tiro, la de inicio y la de fin. Si es que ocurre algún problema con alguna de las dos fechas, automáticamente vamos a mostrar un mensaje de error y vamos a seguir en el proceso. En el caso que las dos fechas estén ok y sean válidas, aquí vamos a estar llamando al tiro a nuestra válida fecha reserva. Y le vamos a pasar la fecha de inicio y la fecha de fin. Y como esto está retornando un valor de tipo booleano, podemos aplicar acá directamente un if para validar si es que eso que estamos retornando me devuelve un valor que es de tipo true, significa que estaría ok. Ya, por lo tanto, si esto retorna un valor que es de tipo false, vamos a mostrar acá un mensaje indicando que la fecha final de la reserva no puede ser menor a la fecha de inicio. ¿Ya? Y claro, este flag falta asignarle un valor, por lo tanto, antes de que comience el do, vamos a asignar de que ese flag va a estar como true. Por lo tanto, va a ser como que estamos esperando que el usuario va a ingresar una fecha real. Entonces va a ingresar en esta parte del código. Si se produce algún error, va a mostrar acá el mensaje hacia afuera. ¿Ya? Y en el caso de que esto nos retorne algún error, ¿cierto? Lo que vamos a hacer acá es que flag tenemos que también asignarlo como un valor falso. ¿Ya? Vamos a mostrar el mensaje, va a salir del if, va a llegar acá al while, va a decir, ah, perfecto, sigue siendo false, por lo tanto, repetimos el proceso para pedir la fecha. ¿Ya? Si eso no ocurre y con eso está ok, lo que podemos hacer es reserva.set fecha fin, en la fecha fin, y reserva.set fecha inicio va a ser la fecha de inicio. Y el último dato que nos faltaba asignar, que era el valor del cliente. Reserva.set cliente, ahí está, es igual a cliente. ¿Cuál cliente? El cliente que ustedes ya identificaron acá al principio. ¿Ya? Que ahí ya estamos ocupando el constructor con parámetros. Por lo tanto, eficiente mandar un mensaje al usuario indicando que la reserva se ha creado correctamente. ¿Ya? Y ahí estamos, ok. Ejecutamos la aplicación para que veamos el resultado y veamos que esté todo ok. Ya vamos a crear la reserva 1. El código de la reserva 111. El valor total de la reserva va a ser de
150.000. Ingresa a la habitación 12. Una fecha válida en un día. Hoy día es el primero del día. Entonces podemos escribir 01, ¿cierto? Slash del 10 del 2020. Y la fecha final va a ser el 15 del 10 del 2020. Ya me está indicando que algo ahí incorrecto. Vamos a revisar. Ya, el mensaje está indicando que dice que la fecha es inválida. Por lo tanto, lo que podemos hacer nosotros acá es que algo acá en el parse exception es donde se está generando el error. Ya, entonces vamos a validar. Si es que fecha fin, una de estas dos dio un error, así que lo vamos a revisar. Dice que el 1 del 10, y acá estamos ingresando día, mes, año, y acá día, mes, año, día, mes, año. Tengo la fecha de inicio, vamos a probar con la fecha de inicio. Vamos a ejecutar esto. Vamos a volver a ejecutar para validar si es que la fecha de inicio la que puede ser es que esté generando el problema. La fecha de inicio va a ser el 01 del 10 del 2020. Ahí está. La fecha final va a ser el 10 del 01, o sea, el 10 del 10 del 2020. Y me está indicando la fecha inválida, efectivamente. Entonces hay un error con la fecha inicial. Ya, acá en la fecha de inicial, que es esta, cuando ingresa acá en el formato, tenemos formato. Perfecto, miren acá el error que se está generando es porque el formato lo pegué justo con el valor que aparece acá. Entonces la fecha que se esperaba recibir era con estos valores. Entonces eso está incorrecto. ¿Ya? Entonces ahí validamos que eso está ok. Y volvemos a ejecutar el proceso. Vamos a darle pause y lo volvemos a ejecutar. Por lo tanto, crear reserva, la número 11, o sea, perdón, número 1. El código de la reserva va a ser el 11. El valor total va a ser 150. La habitación va a ser la habitación 14. La fecha de inicio va a ser 01 del 10 del 2020. Y la fecha fin va a ser el 10 del 10, ¿cierto? Del 2020. Entonces ahí me dice que la fecha se ha creado correctamente, ¿cierto? Una vez que valió la fecha. Por lo tanto, si ahora yo presiono el menú número 2, mostrar reserva, me está mostrando que está el código de la reserva, la fecha de inicio, que es el 1, ¿cierto? También me está mostrando la fecha final, me está mostrando también el root del cliente, que en este caso aquí me faltó mostrar el dígito verificador, ¿cierto? Ahí en reserva. A ver si está ok. Si ven, el root debería estar mostrando ahí el dígito verificador. Y por último tengo el nombre del cliente. Vamos a aplicar un descuento ahora, que es el número 3. Y de 0 a 100 vamos a hacer de que sean, no sé, un 10% de descuento. Y me está mostrando que el valor del total de la reserva aplicando el descuento fue de 15.000 y quedó en 135.000. Y ahí por último le damos la opción de salir. Con eso ya se sale de la aplicación.